decíamos antes de ir a la pausa, por eso estamos ya con Santiago Fraschina. Gracias por venir, ¿Cómo le Santiago. va? Bueno, un informe del Fondo Monetario que habla que va a haber menos consumo en la Argentina, menos llegada de inversiones y que además vamos a terminar el año con una de las recesiones más profundas a nivel mundial. ¿Usted sabe el fondo que hay elecciones en la Argentina? Sí, sí, no, me imagino. Porque si no, no se entiende. Es más peligroso el FMI que el Dogo, ¿no? Exactamente. Yo le tengo más miedo al FMI que al Dogo. Efectivamente, siempre la forma de actuar del Fondo Monetario Internacional es tirar datos, cuando hacen los acuerdos, tirar datos para arriba, para hacer creer que el acuerdo y las políticas del fondo van a funcionar, y después siempre termina bajando los pronósticos de la economía, porque obviamente él sabe de antemano que esos resultados que pronosticaba antes no se iban a cumplir. 1.3 dice el fondo que vamos a caer este año, vamos a ser una de las economías que más va a caer del mundo, y obviamente esto tiene que ver y son los resultados de las imposiciones de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Nosotros siempre lo decimos, siempre los programas del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, los dos programas estructurales terminaron en las dos peores crisis de nuestra historia, que fue en la década del 80, con los programas de ajuste estructural que terminó en la crisis hiperinflacionaria del 89, y el consenso de Washington que se aplicó en la década del 90 y terminó en la peor crisis de nuestra historia, que fue la crisis del 2001. Bueno, nosotros estamos yendo de vuelta a profundizar una crisis porque, ¿qué te dice el FMI? Ajustá el déficit primario, gasta menos en educación, gasta menos en salud, gasta menos en pagarle a los jubilados y con eso pagar la deuda pública. Ese es el programa que le está imponiendo hoy al gobierno de Mauricio Macri. Obviamente igual el gobierno de Mauricio Macri también coincide con las pautas del Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿qué implica eso? Si vos ajustás, te cae el consumo interno. ¿Sí? Si cae el consumo interno, hay menos venta, menos producción, se profundiza la crisis. Y eso es lo que hoy marca el FMI de caída para este año de 1.3, yo creo que igual va a ser mayor la caída. Ahora, si cae la economía, el Estado recauda menos, porque recauda menos por IVA porque hay menos consumo, recauda menos por impuesto a las ganancias. Digo, el último dato, estos datos de AFIP, si uno lo calcula con los datos de AFIP, están quebrando 43 empresas por día. Seguro. Lo que va este año. Con lo cual esas empresas que quiebran, desaparecen, dejan de pagar impuestos. Si el Estado recauda menos, no puede cumplir con el déficit fiscal cero que le dice el Fondo Monetario Internacional que tiene que cumplir. Entonces, ¿qué le vuelve a decir al FMI? Volvió a ajustar, entonces entramos en un círculo vicioso de ajuste, caída del consumo, caída de las ventas, caída de la producción, de la recaudación, más ajuste, y eso es el círculo vicioso en lo que nos llevó. Yo estaba tratando de pensar por qué daba este informe el Fondo Monetario Internacional. Digo, bueno, quizás tratando de ser bien pensada, es una manera de autojustificar de que nos están pagando el mayor monto, ¿no? Que han pagado alguna vez, o no se están pagando, nos están prestando, perdón, bien digo, el mayor monto que alguna vez le prestaron a Carla, país. Adelantando, porque esto estaba previsto para el año que viene. Lo están justificando el hecho de haber liberado tanto dinero. No, y además porque tampoco el Fondo Monetario Internacional se puede quemar dando datos, pronosticando datos que después no se cumplen. Entonces, si pasa es como yo te dije. Claro, cada vez que se va acercando el fin de año, él va actualizando sus pronósticos, pero cada vez más cerca de la realidad, que es lo que venimos diciendo nosotros al principio, de que el gobierno de Macri hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ya pronosticábamos esto. Obviamente lo que vos decís también tiene que ver con que el 60% de la deuda que el FMI tiene con los países, lo tiene con la Argentina, que tenemos vamos a tener 57.000 millones de dólares, que casi el 90% de esos 57.000 millones de dólares los va a haber prestado en el gobierno de Mauricio Macri, con lo cual el próximo mandato, el que viene, le queda muy poco porque el preste el FMI y vienen los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional, que hay que pagarle, sobre todo 2022, 2023 vienen los vencimientos más importantes con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, Santiago, ese dinero que entra, uno supone que es para el pueblo argentino, para el desarrollo, para el crecimiento. Ese dinero que entra del fondo, ¿se va a dónde? Claro, y la otra es que está violando la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional. Está pagando deuda. Le está permitiendo peor. Claro. No, le está permitiendo a Macri financiar la fuga de capitales, porque pagar deuda, el Fondo Monetario Internacional es el objetivo, darte los dólares para que vos le pagues al sistema financiero internacional la deuda externa. Pero ahora, jugando muy fuerte en un año electoral, para tratar de darle a Mauricio Macri una paz cambiaria, para llegar a las elecciones, tratando de mantener una estabilidad del tipo de cambio,
le dice que esos dólares también lo puede usar para financiar fuga de capitales, que el estatuto del FMI no lo permite, y además le permite utilizar 3.600 millones de dólares para el dólar futuro, con lo cual le permite financiar fuga de capitales actual y financiar fuga de capitales en el futuro. Cosa que además este gobierno, junto con la justicia, iniciaron una causa al otro gobierno por... Pero te iba a preguntar, ¿esto se constituye en un delito? Y bueno, lo que pasa es que no es un delito, pero... dio autorización a Bonadío para pagar, y Bonadío le dijo, sí puede pagar, entonces no era delito. A ver, por eso, yo digo... toda política económica no se puede judicializar, con lo cual para mí no era un delito. Ahora, no. Si no era un delito, si no es un delito ahora, tampoco era un delito. No es para nadie o es para todos. Exactamente, eso es lo que digo yo. Si, ahora, Bonadío entonces va a tener que llamar al Fondo Monetario Internacional para decir por qué le está permitiendo 3.600 millones de dólares poderlo utilizar en dólar futuro. Con lo cual, nada, esos dólares que el FMI nos está dando, ya no los vamos a tener. El problema de vuelta viene siempre, que es lo que decimos, es cuando vengan los vencimientos de deuda, tanto con el Fondo Monetario Internacional como con los bonistas privados, porque los 2 primeros años del próximo mandato, si bien no tiene vencimiento fuerte con el FMI, sí con los bonistas privados, ¿de dónde van a salir esos dólares para pagar los 150.000 millones de dólares de vencimiento de intereses y capital que vienen en los próximos 4 años? Santiago, muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Hacemos